más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Seguimos en el legado del amor y ya estamos en la parte número 6 de esas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, y hoy vamos a estar hablando sobre la victoria. Cuando Jesús dijo consumado es, o sea, todo lo que se me había encomendado está hecho. Y esa palabra consumado es, cuando la buscamos en griego, es la palabra tetelestai, y se usaba por lo menos en 6 diferentes áreas. Una de esas áreas, solo para no contarte mucho porque quiero que veas toda la prédica, es cuando le daban una tarea de hacer un cuadro a un artista, que cuando le daba el último pincelazo al cuadro decía consumado es, como quien dice, lo terminé y me quedó precioso. Sé que vas a aprender mucho. Agarra su Biblia y hacemos nuestra declaración. Diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Denle un aplauso al Señor. Hemos venido hablando de las últimas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, y hoy vamos a estar hablando siempre. Se recuerda que comenzamos con dejar un legado que perdure, y después estas 7 palabras que Jesús dijo es el legado del amor. 7 formas en que Dios nos habla de cómo Él nos ama, pero en esas 7 formas en que Dios nos ama, sacamos 7 formas distintas, y hoy vamos a hablar cómo Dios nos ama a través de la victoria que Cristo tuvo en la cruz. Amén. Váyase conmigo a Juan 19 y vamos a ir del verso 28 al 30. Dice la palabra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Qué dice que había pasado? Todo estaba consumado. Dijo, para que la escritura se cumpliese. O sea, Él ya lo había cumplido con hechos, pero ahora Él tiene que confesarlo, porque la escritura sí lo decía. Dijo, tengo sed, que eso lo tratamos la semana pasada. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Siéntese. Vamos a hablar sobre estas 2 palabras tan poderosas que Jesús nos deja aquí en esta porción tan importante. Solamente son 2 palabritas. ¿Qué fue lo que dijo Él? Consumado es. Y vamos a examinar. Voy a tener que darle con los lentes porque uso el iPad con el fin de no usar lentes, pero ya lo viejo no se puede ocultar. Amén. Ahora, ya vimos 5 palabras de estas, de las 7. Hablamos, número 1, cómo Dios nos ama a través del perdón, cómo Dios nos habla a través de la promesa o garantía. La tercera fue el amor. La cuarta fue la sustitución y humanidad de Jesús. Cuán grande es su amor, que el trancazo que nos tocaba a nosotros lo agarró Él para que no nos dieran a nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre la victoria. Diga conmigo, victoria. Esto es algo de lo más poderoso que nosotros podemos encontrar en la Biblia. El que Jesús haya
podido decir consumado es. Nadie que muere puede decir, ok, yo ya terminé todo. Yo me recuerdo cuando mi papá murió, dejó un montón de cosas a medias. Me recuerdo que cuando abrimos las cosas, yo abrí un gavetero que había dejado él y pensaba encontrarme un rollo de billetes y me encontré un pedazo de caña, de esa de caña de... No se le alcanzó a comer o chupar, ¿cómo se dice? O sea, tantas cosas que nosotros dejamos a medias. El único que pudo decir, lo acabé todo, fue Jesús. Una de las cosas más tremendas por las que nosotros no queremos morir es por el hecho de que no queremos dejar algo a medias, ¿verdad? Se nos van a quedar muchas cosas a medias. Le cuento que cuando a mí me tocó casi morir de COVID, viera qué duro es estar que no le alcanza el oxígeno y uno se pone a pensar, Dios mío, si yo tengo un montón de cosas a medias, yo no les he contado a mis hijos ni a mi esposa lo que debo, ni le he contado lo que me deben. Y todo esto se va a quedar a medias y, Dios mío, pero ni tan siquiera una bendita tumba tengo comprada en el cementerio. Y uno se pone a pensar, wow, qué tremendo es este asunto de que nosotros definitivamente debemos de pensar en todo esto, ¿verdad? Pero no le vengo a hablar de que compre su tumba ahora, aunque tengo un señor que tiene buenos precios ahora. La cosa número uno en la que le quiero hablar para que usted escriba en sus notas, la palabra cuando Jesús dice consumado es la palabra tetelestai. Se pronuncia, aunque se escribe tetelestai, ya se la voy a poner. El consumado es histórico. ¿Qué significaba? ¿Por qué Jesús utilizó esta frase? Porque Jesús usó muchas cosas que nosotros ni sabemos por qué las usó. Por ejemplo, la palabra eclesía, que nosotros la traducimos como iglesia. Para nosotros decir iglesia es esto, pero eclesía para Jesús en aquellos tiempos significaba otra cosa. Jesús como que la toma prestada de Alejandro el Grande, que Alejandro el Grande lo que hacía es que Alejandro el Grande, usted sabe que se llegó a tomar el mundo entero que existía en su tiempo. Todo. O sea, el mundo que existía, que se conocía en aquel entonces, Alejandro el Grande fue el mero de toda la región. Y cuando Alejandro se iba a tomar un país, lo que él hacía era que mandaba flotas de gente experta en asuntos de medicina, en maestros, gente que ya comenzaba a practicar lo que nosotros ahora conocemos como abogados o jurisprudencia, y ya iban a hacer cosas al otro país y hacían tantas cosas buenas que cuando Alejandro iba a llegar, ya la gente ya lo estaba esperando y decían, no, pero ¿y qué cosa mejor queremos nosotros que Alejandro? O sea, él solo llegaba y se apoderaba del país porque ya el grupo que se llamaba eclesía había hecho su trabajo. O sea, se infiltraban, y ese es el trabajo que nosotros como iglesia debemos de hacer. Pero nosotros, ¿qué entendemos por iglesia? Venimos, nos reunimos y el diablo viene y se infiltra y nos mete gente en la iglesia rara. O sea, el diablo sí entendió el tema de lo que es eclesía, pero nosotros todavía no lo hemos entendido. Ahora, hay 6 cosas que Jesús logró cuando Él dijo consumado es. Mire, es como decir, eso de consumado es como decir, lo que me ha sido encomendado ha sido terminado. Eso es lo que Jesús está diciendo. En los tiempos bíblicos, esta palabra tenía por lo menos 6 significados. El primer significado, por eso es que le digo que así como Jesús toma prestada la palabra eclesía, aquí toma prestada esta palabra que se escribe tetelestai, se pronuncia tetelestai, se escribe. En la labor, en un trabajo, ahí un trabajador que se le asignaba una tarea, llegaba donde el jefe, por ejemplo aquí, a usted le asignan la tarea de, no sé, los que hacen limpieza,
ya terminé el piso entero, ya le di la vacuum, ya limpié los baños, tetelesté. O sea, terminado es. Todo quedó listo. Eso quería decir la palabra para un trabajador. En el mundo de los negocios, especialmente en el área de contabilidad, se usaba para expresar que una deuda había sido pagada y decían, le ponían el sello a una factura, tetelesté, que no era un papel normal como el que nosotros conocemos, que quería decir, ya todo ha sido pagado. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa era en el mundo jurídico, ya con temas de abogados. En una corte se solía usar esta expresión, ¿verdad? En caso de una condena, cuando una condena había sido completada y había que liberar al preso y decía tetelesté, lo cumplió todo, o sea, los días que le tocaban, ya pagó por eso. Póngale atención a lo que Jesús nos está tratando de decir con una sola palabra. En un contexto militar, significaba que una guerra había sido ganada, indicando victoria y triunfo. Y decían, tetelesté. O sea, ganamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos quiere decir Jesús con eso? Número 5, también fue usado por artistas. Cuando a un artista le daban que dibujara un cuadro, cuando pegaba el último brochazo del cuadro decía tetelesté, o sea, ya terminé, ya no hay nada más que hacerle al cuadro. ¿Está entendiendo ahora qué es lo que Jesús nos quiso decir en la cruz? Y la sexta cosa fue un término usado por los sacerdotes. Cuando hacían un sacrificio, solían decir que el sacrificio estaba terminado, tetelesté. Se hizo, se terminó, todo salió bien. Entonces, ya en resumen, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo con esa palabra? ¿Verdad? Número 1, ya no hay nada más que hacer de parte de nosotros. Él lo hizo todo. ¿Lo alegra eso a usted? Satanás, número 2, nos acusa de muchas faltas, cantidad de faltas. Se va a Colosenses capítulo 2, si no me equivoco, verso 15 por ahí, que dice que el acta de los decretos que había en contra de nosotros, Jesús la clavó en la cruz del Calvario. Entonces Satanás nos acusa de muchas faltas, que tenemos cosas pendientes con Dios, y Jesús nos está diciendo a través de esa expresión, no le hagan caso al diablo, yo ya lo hice todo. Qué bonito tener a un Jesús así. Yo creo que los musulmanes no tienen a un Mahoma así, o los hindúes no tienen a un Buda así. Solamente nosotros. Ante el trono, ante el juez, ya no hay nada que pagar. Jesús le dice al Padre, papá, todo lo que éste debía, no se lo cobre, ya yo lo pagué con mi vida. Qué privilegio el de nosotros. Después, la deuda de tu pecado ha sido pagada en totalidad. No hay una cosita. Es más, ya los pecados que vas a cometer ya fueron perdonados. Lo único que falta es que tú confieses el error que cometiste. Tu condena ante Dios como juez ha sido servida, ha sido completada. Y por último, la guerra espiritual en contra de tu pecado, la muerte y tu enemigo que tanto nos engaña, ha sido ganada a nuestro favor. En otras palabras, nosotros no tenemos por qué andarle teniendo miedo al diablo. El diablo es el que tiene que tenerle miedo a lo que Cristo hizo en la cruz. Si vamos a Juan capítulo 4, verso 34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la misión que Jesús tenía? Una de las partes de la misión de Jesús era acabar la obra. Cuando nosotros nos metemos al evangelio y decimos, levanto mi mano, acepto a Cristo como mi Salvador, de hoy en adelante voy a ser cristiano, cada uno de nosotros deberíamos de abrazar eso en primer lugar, acabar la obra que el Señor nos manda hacer. Pero ¿cómo vamos a acabar la obra si ni tan siquiera sabemos a qué el Señor nos ha llamado? Por eso es que nosotros enfatizamos en esta iglesia, si hay algo que usted tiene que descubrir rápido, es descubra su propósito. Y hay varias gente que escogen un propósito que no es. Siguen chismeando, siguen con la lengua larga. Ese no es un propósito dentro de la iglesia, ¿verdad? Busquemos otro. Ahora, después de cada gran logro, grandes personas han podido hacer una declaración de victoria.
Por ejemplo, el futbolista dice, ¡yeah, ganamos! ¿Verdad? El otro día ahí en la carrera de caballo que hubo, ¡wow! Ese caballo como por 1 pulgada terminó ganando, pero ganamos. Eso es lo que Jesús nos está diciendo con estas palabras. Ahora, estas 2 palabras, escúcheme bien, son las más importantes en la vida de toda la humanidad. No hay palabras más importantes que estas. Jesús terminó lo que tenía que terminar. Y cuando Él terminó lo que tenía que terminar, todo lo que Dios nos había prometido es nuestro. O sea, ya no hay para dónde, mis amados hermanos. El diablo está vencido. Tenemos entrada a la eternidad. Ya no existe la muerte para nosotros, o sea, la separación de Dios. ¿Qué más queremos? O sea, lo tenemos todo. Y eso para mí debería ser motivo de alegría para cada uno de nosotros. Seguramente, escuche bien, seguramente cuando Jesús dice consumado es, ¿qué interpretaría Satanás por eso? Consumado es. O sea, ¿será que quiere decir que me lo acabé? El diablo debe haber pensado algo. Fíjese, Jesús no dijo acabado estoy. Jesús lo que dijo fue he acabado. Pero lo más seguro es que Satanás tal vez interpretó, ya me acabé a Jesús, ya no hay Jesús, ganamos, celebremos. Y todo le salió al revés. Qué bueno. Está como, al diablo le pasó como, oía un chiste el otro día de este muchacho que llama por teléfono y le contesta a una familia y le dice, ¿está María José? Y le dice, no, aquí no vive María José, aquí vive José María. Entonces disculpe, quizá marqué el número al revés. Yo creo que así le pasó al diablo. El diablo pensó que había ganado y le salió el tiro al revés, porque del día siguiente, bueno, todavía falta la resurrección cuando Jesús resucita. El diablo está acabado, está conmigo. Ahora, en conclusión, ¿qué es lo que Jesús terminó? Y hay 5 cosas que Él terminó y se las voy a ir nombrando una por una. Las 5 cosas que Jesús terminó en la cruz. Número 1, póngale atención a esta. Él cumplió lo que Dios dijo que haría. O sea, cuando Jesús dijo esas 2 palabras, lo que Jesús nos está diciendo, ¿saben qué? Les quiero decir con estas 2 palabras. Lo que Dios había prometido está cumplido. Wow, eso es poderosísimo. Mire, hay más de 380 profecías sobre Jesús el Mesías en la Biblia. Más de 380, eso es un montón de profecías. ¿Sabe usted lo difícil que es que usted diga 5 cosas y que se cumplan? Pero no, aquí son 380 y todas se cumplieron. O sea, ¿qué otra religión va a encontrar? Aunque yo no considero el evangelio como una religión, ¿verdad? Religión es un invento que apareció por ahí con los tiempos, pero viene de la palabra religare, que quiere decir volver a conectar. Pero para mí el evangelio no es una religión, para mí es un estilo de vida. Quiero que lea conmigo en Lucas 24, 44 al 47. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, mire lo que les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, que esa palabra, y hay mucha tela que cortar con arrepentimiento, porque nosotros interpretamos que quiere decir errar al blanco, o sea, nosotros queremos hacer lo bueno, de repente hicimos lo malo, pero arrepentimiento quiere decir cambie su manera de pensar, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces Jesús, es que no hay dónde perderse con el evangelio, mis amados hermanos. Hay gente que dice, es que
Yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. La ciencia está tan arrevesada que 10 años pasan y se descubren cosas que la ciencia decía que no existían. Les he puesto montones de ejemplos a ustedes. Como que en el 2016 se descubrió que en el estómago nosotros tenemos un órgano que la ciencia había dicho que no existía. Desde el año 1500 se había dicho que existía. La ciencia hasta el 2016 había dicho que no existía. 2016 descubrieron que sí está ahí. Y ahora cuando le pregunta a usted a un médico, ¿sabe usted de ese órgano que tenemos? Dice, sí sabemos. Lo que no sabemos es para qué sirve. Esa es la ciencia. Y aquí estamos viendo a Jesús dándonos datos reales. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las personas de Dios son en él, todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, cuando Dios te promete algo, diga conmigo, Él lo cumple. Por eso cuando hacemos esa declaración de fe al principio, es creyendo que lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. La segunda cosa es Él satisfizo lo que la justicia de Dios requería. Todo. ¿Sabe usted que nosotros, todo este universo es regido por leyes? Dios no castiga al malo y premia al bueno. Eso no es lo que Dios hace. Dios dejó leyes. Y las leyes, cuando usted las respeta, lo bendicen, y cuando a usted les falta el respeto, lo maldicen. Dios no tiene que hacer absolutamente nada. Él ya dejó las leyes. Entonces, en Jesús, ¿verdad? Jesús hizo todo lo posible para que nosotros cumpliéramos con todo y que ninguna ley nos fuera a reventar en el camino. O sea, ¿qué más queremos nosotros? Ahora, Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia, es un Dios de orden, es un Dios de instrucciones, y esa es nuestra naturaleza. El universo entero, por donde usted le busque, fue diseñado para que operara bajo estas leyes de las que le estoy hablando. Por ejemplo, hay leyes en la astronomía, hay leyes en la química, hay leyes en el medio ambiente, hay ley de la gravedad, está la ley de la naturaleza de nuestro cuerpo, leyes morales, leyes relacionales. La ley relacional quiere decir que si usted le es infiel a su esposa le va a ser infiel a usted. Es una ley, no falla. Entonces, entre todas estas leyes vimos una ley ahí que dice la ley de la naturaleza. O sea, yo soy hombre por naturaleza. Aunque yo quisiera decir que soy mujer, la naturaleza me denuncia y me dice que no. La mujer es mujer por naturaleza. Aunque usted quiera alegar, no, es que la naturaleza y el género no son la misma cosa. No, esta es una ley, mamita, esta es una ley, papito. Si usted la rompe, la ley lo va a romper a usted. Y eso así sucede porque así sucede. Entonces, después viene la ciencia y dice, ay Dios, ¿por qué tiene tantos niños muriéndose de hambre? Pues Dios no tiene niños muriéndose de hambre. Las acciones de nosotros llevan a que los niños se mueran de hambre. No le podemos achacar a Él todos los platos rotos que nosotros hemos roto. Ahí está el gran caso de la situación en Palestina ahora. No, que el montón de niños están siendo masacrados y que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Qué culpa tienen los niños que debajo de una escuela haya un túnel y el misil persiguió al túnel y resulta que encima del túnel hay un montón de niños? O sea, es una situación difícil. O ese montón de ancianitos y enfermos en un hospital. Debajo del hospital hay un túnel. El misil se fue al túnel y le dio en la torre al hospital. O sea, ¿culpa de Dios? No podemos culpar a Dios por esas cosas. ¿Va conmigo hasta ahí? ¿No se me ha perdido? Ok. El ser humano tiene dificultades para cumplir con las leyes, especialmente las leyes espirituales. No es fácil, hermanos. Romanos 8:3-4 dice, porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, nosotros por la ley éramos culpables, punto. Es a través de la gracia de Jesús. Fíjese, yo siempre he hablado sobre este capítulo que para mí es uno de los capítulos más poderosos de la Biblia, Romanos 8. Romanos 8 nos habla que está la ley del pecado. Pero Pablo dice, les tengo una buena noticia. Cuando Cristo muere en la cruz, Él activa una ley que se llama la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu anula la ley del pecado. O sea, por donde le busquemos, amados hermanos, no hay por donde el diablo nos pueda agarrar. La cosa es que nosotros no estudiamos. Nosotros somos vagos por naturaleza para leer la Biblia. Aquí le digo, se van 400 tiempo con Dios, un devocional, pero de esos 400, le aseguro que 10 quizás lo están haciendo. Los otros los compran para que el pastor no diga que no lo están haciendo. Hechos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo es la salvación? Eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, ya con Cristo no necesitamos ese montón de leyes. Hay más de 600 mandamientos que los judíos han sacado de los 10 mandamientos. Los judíos debaten hasta en el día sábado con qué dedo van a apretar el botón del elevador en caso de que una mujer haya que llevarla al hospital. Y han llegado a la conclusión que con el dedo chiquito hay que apretar el botón porque el pecado así es más pequeño. Ese no es el Jesús que nosotros predicamos. Jesús acabó con el sistema viejo. Acabó. Y mire, hay un gran montón de cosas que suceden. Por ejemplo, en lo electrónico. En lo electrónico, una computadora de 20 años a usted ya no le sirve ahora. De 10 años ya no le sirve. Mire, hay una iglesia por ahí que la comenzaron nuevecita de hace como 15 años. No la han podido terminar. Y le metieron todos los cables de internet que eran los más avanzados en su momento, y todo lo dejaron listo con todo cable de internet y que no sé qué, cables del bombillo de luz y todo. No lo han terminado. ¿Qué pasa? Y ahora ya llegó el sistema LED. Ya las luces que tienen ya no sirven. Los cables que metieron, esos cables ya no sirven. Ahora estamos en Cat 6 y ellos le habían metido un cable todo raro. O sea, se acabó. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Todo lo viejo se acabó. Ahora todo lo que Él nos dejó ya son cosas nuevas. Y hay 3 leyes en la Biblia. Mire, la ley legal, ¿verdad? Para Israel, ¿verdad? Porque Israel no es como nosotros. A Israel la Biblia le da la ley, o sea, ellos respetan la Biblia como su ley. Nosotros no, nosotros vamos a la iglesia el domingo, pero el lunes nos está esperando la ley allá afuera, que si nos tiramos un semáforo, ahí nos cae el tique, ¿verdad? Entonces está la ley legal para Israel, está la ley ceremonial y está la ley moral. Esas son 3 leyes que Dios ha dejado especialmente para el pueblo de Israel. Ahora en Romanos 5:18, póngale atención, lea conmigo si se lo están poniendo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, hablando de don Adán allá atrás, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno llamado Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que aunque usted no se lo merecía, Dios ahora a usted lo llama justo. Aunque usted era el desastre que era, Dios ahora lo ve a usted como justo. Ahora, lo que no es justo es que después de que Dios lo haya justificado a usted, usted quiera seguir viviendo como injusto. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Ahorita que los que están haciendo el devocional, podemos ver nosotros que Dios a Jeroboam, hay un versículo que da 3 características de Jeroboam. Dice que era valiente y da una descripción de Jeroboam.
Jeroboam no tenía nada que ver con la familia real. Era el que le recogía las finanzas a Salomón. Y al que le tocaban las 12 tribus era a Roboam. Pero como Roboam metió la pata, Dios lo corta y le dice a Jeroboam: Jeroboam, te sirvo en bandeja 10 tribus de Israel. Tú no naciste para ser rey, pero yo te hago rey. Y viene el inútil y se pone a hacerle dioses falsos y se pone a hacerles altares al pueblo de Israel. Eso es cruel, mis amados hermanos, que cuando tú vienes a la iglesia reventado y le pides a Dios una mujer porque la que primera no la cuidaste, y Dios te da una buena mujer, lo primero que haces es poner que ahora estás casado para no venir a la iglesia. Y hay otros que dicen: ay, le pido a mi Diosito que me dé un trabajo. Cuando te dan un trabajo, ya no vienes a la iglesia por la excusa de que vienes cansado, que vine molido, y pastor, pero ahí le caigo el otro domingo. Así pasa a nosotros. Imagínense que Jesús hubiera dicho: no sé, pero esta cruz está pesada. Yo creo que mejor que me claven una mano. No, las dos. Que no me claven los pies. No, hay que clavar los pies. Tercera cosa: Jesús pagó la deuda que teníamos con Dios. Nosotros estábamos endeudados con Dios, una deuda que no la podíamos pagar. Ahora, estamos todavía, los que no le hemos pedido perdón a Dios, estamos en deuda con Dios. Todo lo que tenemos nosotros es suyo. Ese bendito carrito que usted anda no es suyo. Esa esposa que tiene no es suya, es de Dios, es hija de Dios. El dinero que tiene no es suyo, es de Dios. Y cuando Dios dice: tráeme ahí por lo menos las cositas que me corresponden, el 10%. Uy, eso es del Antiguo Testamento, Señor. Colosenses 2:14. Este era el versículo que le decía: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. En otras palabras, yo me imagino al diablo llegaba ante Dios con un gran maletín arrastrado. No sé cuántos de ustedes han estado en la corte. A mí me ha tocado servir de jurado, y los abogados llegan con unas maletas así, mire, para defender y otros para atacar. Grandes maletas. Y lo que Pablo nos está diciendo es que esa gran maleta que había en contra suya ya fue clavada en la cruz. O sea, el diablo llega y le dice a Dios: ¿y toda esta evidencia que traigo, qué pasó? Y le dice: ¿cuál evidencia si ya mi hijo pagó por todo? Es que el diablo está arruinado, mis amados hermanos. Todo le ha salido al revés al pobre diablo. Ahora, Colosenses 2:14 termina diciendo, leámosla toda: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, nos mandaba al infierno. Dice que la quitó, y en medio dice: y la clavó en la cruz. Cuando a él le metieron esos clavos, por eso los clavos son importantes en la crucifixión, porque allí se clavó todo aquello que había en contra de nosotros. Dice: anulando el acta de los decretos. Creo que esta versión dice distinto. No, dice lo mismo. Ok. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, redimidos. ¿Sabe usted lo que quiere decir redimidos? Es que nosotros los evangélicos somos mero haraganes. Déjeme leerle todo el versículo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué quiere decir redención? Redención, ¿cuántos de ustedes han estado en una crisis y han tenido que ir a empeñar algo a una casa de empeño? ¿Habrá algún honesto por ahí? Yo, gracias a Dios, nunca, pero he estado tentado. Ahora, cuando vamos a suponer que ando en una situación difícil y voy a empeñar mi reloj, y el de la casa de empeño, aunque este reloj vale quizá, no sé ni cuánto me costó, pero anda ahí por 1,000. Y yo digo: deme 300. Un reloj de 1,000 lo empeño por 300. Y entonces viene uno de ustedes y me dice: pastor,
yo voy a redimir ese reloj por usted. Y se va usted con sus 300 y dice, al pastor Morales vino a empeñar un reloj aquí, quiero redimirlo. Paga los 300. Yo le voy a decir a él que ya los pagué y que lo venga a recoger. Eso es redimir. Entonces, cuando leemos el versículo, dice, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, ¿con qué pagó Jesús el reloj que habías dejado en la casa de empeño? Pero en este caso no era un reloj, eras tú. Lo pagó con su sangre. Dice, por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, lo terrible de muchas personas es como que si este reloj tuviera vida y llegara yo a recogerlo, ya se pagó, ya se redimió, y el reloj me dice, yo no me voy, a mí aquí ya me gustó. Pagada la redención y el bendito reloj no se quiere ir de la casa de empeño. Y no es exactamente lo que pasa con nosotros. Jesús ya pagó, ya nos redimió, y la mayoría de la gente sigue metida en el mundo, casa de empeño. No quieren salir y ya todo fue pagado. Él nos redimió de la maldición de la ley. Hebreos 10:18 dice, pues donde hay remisión de estos, o sea, cuando ya se perdonaron los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, cuando ya el Señor te perdonó, aunque el diablo te diga, pero es que mira, yo entiendo, Dios quizá te puede perdonar los pecados chiquitos, pero ese gran pecadote que tenés allá del pasado, eso no se puede. Todos te los perdonó el Señor. Entonces no puede el diablo andarte fastidiando de esa manera. Y hay 4. Creo que no vamos a llegar, me quedan 7 minutitos, pero vamos a acelerar el paso. Él venció la muerte, no la muerte física. La venció en un sentido que los que vamos a morir vamos a resucitar. Pero la muerte es cuando tú te separas de Dios eternamente. Estamos en deuda con Dios. Todo lo que tenemos, como le había dicho antes, es suyo. Y aún así hemos sido malagradecidos. Leamos, recuerde lo que dice Colosenses 2:14. O sea, ya lo hizo todo. Jesús rompió ese poder. El poder que el pecado tenía en contra de nosotros, el poder que el diablo tenía con nosotros. Lo que Él dijo en la cruz fue, he derrotado a la muerte, no hay nada que temer. Si el enemigo te dice, es una tontería que te pongas a pensar que un día vas a ir a la eternidad. No hay nada que temer, está garantizado. No, pero es que así como tú eres, tal vez tu mamá, tal vez fulano, pero tú no. No hay manera que el diablo te pueda detener. Ya Él lo hizo todo. Ahora, hoy Jesús nos dice, no teman, ¿verdad? Yo voy a regresar a la vida, porque lo acaban de crucificar y se va a morir. Y como yo soy la resurrección, ustedes también serán resucitados. La muerte no es el fin. Ya no deben de temerle. Él nos va a resucitar porque nos va a resucitar. Algunos dirán, pero es que yo ni morir quiero, pastor, pero le va a tocar. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno, otra vez ya se lo había leído, se lo vuelvo a leer, la transgresión de uno, hablando de Adán, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En la nueva traducción viviente, ahí dice NLT, New Living Translation, Hebreos 2:14 dice, nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Mire qué poderoso. Siendo un ser eterno, dice que se hizo igual que nosotros. Solo así, dice, podía morir para vencer al diablo que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Verso 15. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo. Me gusta esta traducción. Bueno, se la vuelvo a leer. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Ya no hay nada que temer. No me parecen convencidos ustedes, pero a mí qué me importa. Yo predico la palabra. Si se convence, bueno, si no, que le vaya bien. Número 5.
le quitó todo poder a Satanás. Todo poder. Siga leyendo allí en Colosenses 2, verso 15. A ver cómo dice que Jesús desnudó al diablo públicamente. ¿Cómo lo dejó? Desnudo. ¿Ok? Ahora Satanás ya no nos controla. Él nos entrega el control a nosotros. El control, según la Biblia, según Jesús, lo tenemos nosotros. Esta escena de la cruz, mire, pareciera como que el ganador fue Satanás. Un Jesús todo golpeado, azotado, sangrentado, clavado, coronado, traspasado por una lanza. Pareciera que el perdedor le arrancaron la barba, sangre de la barba. Pareciera que el diablo es el ganador. Pero 3 días después Jesús regresa y Satanás seguramente dijo: me fregué. Yo no había ganado. Yo había sido derrotado. Y eso es exactamente lo que le pasó. Satanás tiene 2 herramientas, escuche bien, con las que nos quiere intimidar: tentación y condenación. Esas herramientas van a estar ahí todos los días. El diablo nos suple tentación. Ahora Dios nos suple inspiración. El diablo te tienta, Jesús te inspira. Cosas totalmente distintas. Y así trabaja el diablo. Tentación, condenación, te trata de minimizar. Mire, te minimiza el pecado. No, hombre, acostarte con otra nadie lo va a saber. Entonces, manténlo en secreto. Eso se le llama minimizar. Cuando lo cometiste, qué bruto. Te maximiza el pecado. Mira lo que viniste a hacer. ¿Qué? Y si se dan cuenta tus hijos, y si se da cuenta la iglesia, el diablo te maximiza. Ahora, Dios nos dejó algo en contra de la tentación, y eso se le llama resistencia. La palabra dice: resiste al diablo y él huirá de vosotros. Y en esa resistencia él nos da la fuerza. Colosenses 1:13 dice: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. No llevó, yo todavía estoy aquí, pero el que nos va a llevar está garantizado. Está garantizado, a no ser que usted sea medio faltito y caiga en las garras del diablo. Ahora, si tenemos a Cristo en nosotros, Satanás tiene 0 poder sobre nosotros. ¿Cuánto? 0 poder. Él solo controla las áreas que nosotros decidimos entregarle. Lo que usted le entrega al diablo es la única ventana por donde él puede entrar. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y a mí me gusta poner el ejemplo. Si a usted lo para un policía con pistola, con su uniforme, con su sombrero y todo, con su carro, con sus luces azules, y el policía le dice: pare, ¿usted qué hace? Para. Pero quitémosle al policía el sombrero, el uniforme, la pistola, los pantalones, dejémoslo en calzoncillo en la ruta 93, y que te diga pare. ¿Pararías tú? No, porque está desnudo. ¿Qué le quiero decir? Satanás ahora está desnudo. Y usted, cuando le hace parada, para. ¿De quién es la culpa? Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto. Oiga, usted tiene que dejarse persuadir de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es buenísimo, pero mucha gente lo agarra como una herramienta para decir: ay, pastor, si yo todavía estoy bajo construcción. Y pasan 10 años, todavía estoy bajo construcción. Parece el edificio ese de la Sagrada Familia allá en Barcelona, que están por botarlo, porque acaban de descubrir que en una suástica lo hicieron, uno de esos símbolos nazi. Dice: hay que botar esa cosa, cualquier rato un loco le va a poner una bomba. Ahora, nunca es demasiado tarde para entregarle nuestro desastre a Dios. Nunca. Quizás el único momento en que es tarde es cuando te hayas muerto. El tiempo es importante. No lo desperdicies. Y yo creo que hoy es el tiempo de que nosotros debemos de parar de creer
que Dios ya no nos ama. Porque eso es lo que el diablo nos quiere meter en la cabeza. Dios ya no te ama. Dios ya dejó de contar contigo. Y Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No tienes que hacer nada, por gracia. Y esto dice, no es de vosotros, ni la fe es de nosotros, pues es don de Dios. O sea, no sé. Ignore todos los mensajes que le he predicado, pero agarre este y le va a ir bien. Póngase de pie. Qué lío en el que estaba el universo. El primer Adán mete las extremidades, trae el pecado al mundo. El Espíritu Santo literalmente habitaba en Adán y Eva. Y cuando ellos pecan, literalmente vemos al Espíritu de Dios. Dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y qué interesante el trabajo que Cristo hizo en la cruz. Él lo dejó todo terminado. No hay nada que hacer. Y es más, Él dijo que vendría el Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo. La palabra nos enseña que ese Espíritu Santo mora en nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor. ¿Tú sabes el privilegio de tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros? Es un alto privilegio. Si tú todavía no has hecho un pacto con el Señor, porque cuando tú pactas con Dios es que Dios literalmente, nosotros nos convertimos como en una extensión del Espíritu Santo. Él puede usar nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros pies, y es bien sencillo. Simplemente hacemos una oración y el Señor nos perdona. ¿Estás listo? Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que tú diste tu vida por mí en la cruz, que derramaste hasta la última gota de tu sangre por culpa de mis pecados. Ahora, Señor, te pido perdón. Perdona mis pecados, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, literalmente uno pasa de muerte a vida. Mira, es tan sencilla la oración. Cualquiera puede decir, pero ¿qué? Ya estuvo, sí, ya estuvo. Así es de sencillo, simplemente reconocer. Y ya, si tú reconociste, te voy a hacer un reto. Ahora plántate en una iglesia y comienza a crecer, que es lo que Dios literalmente quiere que suceda en nosotros. Un crecimiento hacia abajo, enraizar, y un crecimiento hacia arriba, ir creciendo dentro de la congregación para que Dios nos pueda usar en muchas cosas. Sé que tu vida no va a ser la misma a partir de este día. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande